buenas. Hoy seguiremos con Arcas del Augurio, esta vez la parte de Angron. No sé en cuántas partes se va a dividir porque es bastante tocho. Pero bueno, espero que os guste Arcas del Augurio. A mí es una de las sagas que más me ha gustado en los últimos 2 años. Cómo está narrada y cómo está todo, me encantan los personajes y todo lo que salen. Así que nada, chicos, os habla Warhammer Historia y nos vemos en el próximo capítulo. La escena cobró vida, como un cuadro épico. El zumbido reverberante de los impulsores gravíticos, acompasado por el balanceo ritual de la cámara, insinuaba la presencia de un servocráneo o un artefacto de grabación similar, enmarcado así el drama que se desplegaba ante los ojos del espectador. La calidad de la imagen, granulada y salpicada de estática, añadió un aura de misterio a la narrativa visual, revelando un espacio interior impregnado de misterio y peligro. Entre las sombras cavernosas de un techo imponentemente alto, las pilas de formas encajonadas bajo lonas evocaban la oscuridad de un almacén olvidado por el tiempo. La luz, escasa y difusa, se filtraba en las heces grises, a través de aberturas invisibles, delineando figuras enigmáticas que se movían con determinación entre los charcos de luz. Algunos vestían armaduras de negro mate, con armas pendiendo de correas, mientras que otros llevaban túnicas amplias, sus dedos adornados con púas afiladas. Una mujer de poderosa presencia cruzaba la escena, su atuendo oscilando entre la extravagancia de un bufón y la letalidad de un asesino. Dos elementos unían a estas figuras dispares: la estilizada letra I, bordada en sus ropajes o colgada con un amuleto, y las brazadas de leña rota que portaba para alimentar la pira ardiente que consumía en el centro del almacén. En medio del tenso silencio, el sistema de audio captó voces que se aproximaban velozmente, acompañadas por el sonido ominoso de algo pesado, rozando el suelo pétreo. No tengo tiempo para estas teatralidades, Siegfried. ¿No estás escuchando? El ángel rojo se acerca. No puede ser desterrado. No con la galaxia partida en dos como está. No con las mareas del mar de almas derramándose libremente por el reino del dios emperador. El eco de una bofetada resonó con fuerza mientras un acólico con gesto de repugnancia apresuraba su tarea de agregar leña a la hoguera crepitante. Otra voz cada vez más cercana rompió el aire, cargado de suspense. Mantén el nombre del dios emperador fuera de tu sucia boca radical, Prendis. Eres indigno de pronunciarlo. Los interlocutores irrumpieron en escena, uno corpulento y sombrío, con un sombrero de cazador de brujas y un largo abrigo ondeando tras él. El otro, arrastrado por las muñecas atadas con la cabeza rapada y una túnica carmesí desgarrada. Su rostro mostraba signos de brutalidad, con labios partidos y un ojo morado. Al alcanzar la visión de la pira, la estaca que se alzaba como un símbolo de juicio redobló su esfuerzo por hablar. Siegfried, no puedes hacerlo. No conoces los sacrificios que he hecho, las vidas que se han perdido para obtener este conocimiento. El cazador permanecía imperturbable, asistido por la imponente mujer y un soldado, atado al prisionero a la estaca. En el pecho del hombre más pequeño se distingue una marca, una estilizada I, en el centro de una rura siniestra en forma de calavera, distorsionada por la lente de la cámara. Con voz entrecortada, Prendis continúa su desesperada diatriba. 8 días, 8 horas, 8 minutos. Ese es el tiempo que tenemos entre su destierro y su regreso. Siempre, todo el tiempo, siempre vuelve a un lugar donde se ha producido un terrible derramamiento de sangre, y sus augurios carmesís lo preceden,
Son el presagio del dios emperador. ¿Y de qué sirven estos supuestos conocimientos manchados como están por la herejía? Espetó Siegfried, encendiendo la boquilla de la llama. Su siseo serpentino se mezcló con los gritos agonizantes del hombre en llamas. Significa que esta vez sé dónde ha vuelto, clamó Prentiss con desesperación, viendo cómo su vida y su verdad se consumían ante él. Significa que sé dónde se dirige y debemos advertirles. Hay que silenciar el motor coral. Atraerá a Angron. El rugido de fuego ahogó las palabras restantes de Prentiss, mientras el cazador impertérrito ordenaba el contacto con Lady Magna, proclamando el silencio de las mentiras de un radical. La cámara yacía en un estado de ruina desoladora, una tierra arrasada donde cada rincón llevaba la marca indeleble de la destrucción. Era un lugar que desafiaría incluso al más sagaz capitán de la nave, pues la devastación era tan completa que distinguir entre un hangar de aeronaves o un santuario sagrado resultaba una tarea titánica. Las paredes, el techo y el suelo estaban tiznados de un negro siniestro, marcados por largas y desiguales estrías que hablaban del caos desatado. En la cámara, el aire había desaparecido por completo. Una víctima más de la violenta abertura que rasgaba una de las paredes, exponiendo el espacio exterior como una herida abierta en la piel del coloso estelar. Todo lo que una vez llenó este recinto había sido arrastrado hacia el vacío implacable a través de aquel agujero voraz. Para cualquier ser mortal atrapado tras el cierre de emergencia, la muerte habría sido un destino inevitable, ya fuera por la descompresión explosiva o por el frío gélido del vacío estelar. Pero aquellos, atrapados en el epicentro de la destrucción, no eran seres mortales y no sucumbían a las debilidades de la carne. Ajeno al entorno hostil que los rodeaba, Angron, el señor de la ira, contemplaba la desolación que había sembrado con indiferencia. Para él, todo había sido consumido por la furia incandescente que latía en lo más profundo de su ser. Un estallido de violencia tan despiadado como la ventilación de emergencia de un reactor sobrecalentado. Había devastado la cámara, y ahora el fuego ardiente de su ira y el constante martilleo de los clavos del carnicero llenaban su mente. Angron apenas recordaba a un ser que una vez fue su igual, aunque más débil, un hermano perdido en las brumas del tiempo y la guerra. Las palabras reconfortantes de ese ser, insinuando que el dolor, incluso el infligido por los clavos, podía ser soportado por semidioses como ellos, resonaban en su mente como un insulto ignorante. En la destrozada mente de Angron, esas palabras eran meras garantías de un amo engreído a su perro hambriento, promesas vacías que sólo revelaban la ignorancia de su hermano sobre el verdadero sufrimiento. El desprecio ardió en Angron como la lava fundida, alimentado por la injusticia y las palabras de su hermano. Para él, algunas heridas nunca sanaban. Algunas agonías solo crecían más afiladas y salvajes con el tiempo. Los ocasionales respiros en su dolor solo servían para resaltar las siguientes oleadas de agonía aún más abrumadoras. El dolor no lo hacía más fuerte ni más débil. Simplemente era. Lo que hacía a Angron fuerte era él mismo. En un momento de lucidez fugaz, Angron miró alrededor de la cámara en ruinas y vislumbró el contexto de su devastación. Se encontraba en lo alto de una de las grotescas agujas que brotaban del coloso estelar, estructuras que se asemejaban a espolones óseos. Estas torres, construidas con una aparente aleatoriedad, carecían de la solidez de las estructuras principales del coloso, una debilidad que Angron consideraba un símbolo de la corrupción arcana.
había roto la piel de la nave desde dentro con facilidad despreciativa. Un recuerdo, apenas un destello entre la oscuridad abrasadora de su mente, intentó emerger, una Erden, una voz fantasmal que resonaba desde los abismos de la memoria, ordenando el fuego de las garras de Ursus. Pero el recuerdo se desvaneció, tan efímero como una chispa en la tormenta de su ira. Era solo un fragmento de un pasado oscurecido por la sangre y el dolor. Angron rugió de frustración, clavando sus garras en el suelo metálico. Sus labios se curvaron en un gesto de ferocidad, revelando una boca llena de colmillos. Miró a través de la brecha en el casco de la nave, hacia las estrellas que parpadeaban en la oscuridad del espacio infinito. El ritmo de sus destellos se fundía con el martilleo constante en su mente. Odiaba su pureza, odiaba su incapacidad para sentir el dolor que él conocía tan bien. Odiaba el hecho de que aunque pudiera arder con una intensidad casi feroz como la suya eventualmente, todos ellos morirían, mientras que él continuaría su existencia, eterno y atormentado. Angron evocaba otros horizontes, donde las estrellas se desplegaban sobre campos de batalla y mundos consumidos por el fuego, o se alzaban como testigos mudos detrás de la nave de guerra, que se lanzaban a la destrucción a través del vasto y despiadado vacío. Recordaba a ellos espectadores, seres distantes y ajenos que observaban desde lo alto de sus tronos, indiferentes al dolor y al odio que desgarraban a aquellos que luchaban por su entretenimiento. Arrogantes, gruñó Angron, su voz como rocas desgastadas por el tiempo que chocan y se desmenuzan. Resonaba con la ferocidad de un cataclismo. Era el rugido de los tanques aplastando huesos, el estallido de las llamas devorando la carne y la piedra. Su voz desafiaba las leyes físicas, retumbando a través del vacío con una autoridad que desafiaba la misma realidad. Odiaba las estrellas con la misma intensidad con la que odiaba cualquier cosa que llamara su atención. Sin embargo, su furia palidecía ante la oscuridad sobrenatural que aguardaba más adelante, una luz que odiaba con una pasión aún más ardiente. Las estrellas, después de todo, ardían con un fuego nacido de la realidad, pero la luz que le esperaba más allá era algo diferente, algo mucho más perturbador, engendrado por las maquinaciones traicioneras de la hechicería. Aunque la cámara en la que se encontraba era amplia y espaciosa, Angron se sintió repentinamente confinado como un animal enjaulado. Decidió enfrentar la luz sin restricciones, desatando su ira sin límites. Extendió sus alas y con un poderoso aleteo se lanzó hacia la oscuridad. No necesitaba del aire para volar, ni la de la gravedad para elevarse. Volaba porque su voluntad lo exigía, y su voluntad era una fuerza capaz de desafiar la realidad misma. Angron luchaba contra la existencia como si fuera un enemigo más, y como cualquier enemigo, lo derrotaba con facilidad. Ascendió hacia el cielo oscuro, superando al conquistador que yacía bajo él como un monstruo dormido en las profundidades. La luz de las estrellas blanqueaba un costado del buque mientras la sombra lo envolvía por completo. Angron frunció el ceño ante la corrupción que se arrastraba por las venas de su antigua nave. Otros podrían haber sentido pena o remordimiento, pero para Angron solo había espacio para la furia y el dolor eterno. El conquistador, al igual que él, estaba manchado por el caos, y juntos lucharían en nombre de Khorne, cosechando un poderoso botín en nombre del dios de la sangre. La majestuosa estructura del puente de la nave de guerra se alzaba imponente, como un coloso de piedra erguido sobre su quilla, avanzando con determinación hacia Angron. El señor de la ira desplegó sus alas con poderío, girando en el vacío cósmico, antes de posarse con la gracia de una gárgola carmesí en la cima de una aguja almenada. Desde la atalaya, su mirada se elevaba hacia adelante, hacia la fulgurante luminiscencia que se acercaba con cada latido del corazón. No era una luz
que pudiera ser percibida con meros ojos mortales, sino más bien un resplandor que penetraba en lo más profundo de la mente. Angron podía sentir su presencia, una presencia aún distante en las turbulentas mareas de la disformidad. Sin embargo, incluso desde su posición, el calor incorpóreo de aquella manifestación chocaba contra su ser, susurrando una llamada psíquica que resonaba en lo más recóndito de su ser, mientras el sabor acre de la hechicería danzaba en su lengua bífida. La brujería era el némesis ardiente de Angron, una llama avivada por el odio profundo que sentía hacia el poder oscuro que la alimentaba. Con una furia que emulaba el propio Corne, el señor de la ira habría seguido aquel rastro hasta las entrañas mismas del infierno, obedeciendo a un instinto tan primitivo como poderoso. Para él, la matanza indiscriminada de hechiceros era un acto de purificación, un tributo de sangre que le confería un breve alivio en las incesantes agonías que le consumían. Pero más allá de su repulsión visceral hacia la brujería, había algo más que atraía a Angron hacia aquel faro psíquico con una fuerza irresistible y perturbadora. Una atracción magnética que desafiaba la cordura y envolvía su mente en una tormenta de recuerdos dolorosamente familiares, pero indefinibles. Esta incertidumbre solo avivaba las llamas de su ira, y sus garras se crisparon con un poder que doblaba el metal, mientras los clavos martilleaban en su mente con un ritmo feroz y constante. Más allá del fulgor infernal de su memoria, Angron revivió la rebelión de Desea, la muerte de sus camaradas y su propio deseo de caer junto a ellos, solo para ser arrebatado por una fuerza divina que desaparecía de todo su ser. Recordó su desafío al palacio de su padre divino, desafiando las defensas divinas con un desprecio impío y ofreciendo su carne y su sangre en un altar de guerra a Corne. Emergió de aquellos días oscuros con el manto de un guerrero bañado en sangre y bronce, entregado al servicio del dios de la sangre. ¿Pero aquel faro psíquico había resucitado pensamientos enterrados sobre su padre? Angron, furioso y desconcertado, rugió en el vacío, su voz estallando como un trueno cósmico. Pronto descubriría la verdadera naturaleza de aquel resplandor odioso, y cuando lo hiciera, no habría límite en los horrores que estaría dispuesto a desatar para extinguirlos. Con cada momento que pasaba, Angron se encontraba más inmerso en un mar de caos y desafíos, enfrentándose a un destino que parecía urdirse entre las sombras de la disformidad. Mientras observaba la hueste de naves renegadas que se extendían detrás del conquistador en una forma caótica, el señor de la ira daba la espalda al resplandor brujo que lo llamaba, su mirada fija en la formidable flota que lo rodeaba. Era una asamblea de terroríficos navíos, una amalgama de acorazados ancestrales, cruceros de batalla y naves de guerra pertenecientes a diversas facciones, desde los marines espaciales hasta las máquinas del mecánico oscuro. Incluso entre las filas se vislumbraban formas alienígenas, naves exóticas arrancadas del dominio de Xenos y forjadas en el crisol del combate. En el centro de la formación se erguía imponente el Clarín Terrible, un coloso espacial que albergaba en su seno un portal disforme, custodiado por Lord Caraca, puño sangriento, en nombre del saqueador. Pero para Angron, la presencia de esta flota no era más que una irritante distracción. No tenía interés en defender el Clarín Terrible ni en facilitar la misión de Abaddon, cuya mera expectativa de recibir su apoyo lo sumía en una furia abisal. La idea de ser utilizado como un peón en los planes de otro despertaba en él una rabia primitiva, como si los mismos dioses estuvieran jugando con su destino. Las naves renegadas, todas ellas mostrando signos de corrupción y decadencia, eran testigos de la perversión que infectaba cada rincón del universo. Protuberancias carnosas y tentáculos retorcidos, colosales proas con forma de bestia, monstruosas que lanzaban fuego y metal, y un sinfín de deformidades adornaban sus cascos. Pero entre el caos destacaban las insignias de los devoradores de mundos,
un recordatorio ominoso de la furia que estaba a punto de desencadenarse. No importaba cómo habían llegado hasta allí tantas naves leales a su causa. Lo que importaba era la inevitable destrucción que se avecinaba, el torrente de sangre y fuego que pronto se desataría en nombre de Corny. A pesar de su desdén por la presencia de tantos aliados, Angron sabía que su poder combinado era una fuerza imparable, capaz de arrasar mundos enteros y dejar un rastro de muerte a su paso. Mientras volaba hacia adelante, Angron observaba cómo más naves del vacío se unían a las formaciones, emergiendo la disformidad con un hálito pestilente. Sus cascos mutilados y escarificados eran un reflejo de la brutalidad que los había engendrado, un recordatorio de la guerra sin fin que se libraba en las profundidades del espacio. Los devoradores de mundo avanzaban con determinación, sus naves surcando el vacío como bestias salvajes en busca de su presa. Angron podía sentir la tensión creciente entre sus filas, la impaciencia de aquellos que ansiaban la batalla y la promesa de gloria y sangre derramada. Pero también sabía que la paciencia de los devotos de Corne tenía un límite y que tarde o temprano la furia se desataría en un frenesí de destrucción indiscriminada. Ni en el Conquistador aguardarían más para desvelar los secretos velados. La nave, con su determinación indomable, se erguía en los límites de la disformidad, ávida de desentrañar los misterios estelares del sistema Malak. Angron, impávido en su resolución, no temía las tormentas del mar de almas, ni le importaba el destino de aquellos que lo seguían. Que los valientes continuaran su estela, pues quizás podrían arrebatar algunas cabezas leales de Malak Beal en su estela de guerra. Mientras Angron se precipitaba hacia una de las cubiertas de embarque del Conquistador, el resplandor avasallador de la baliza hechicera lo envolvía una vez más, encendiendo su furia al contacto con su esencia profana. Los clavos del carnicero resonaban con estruendo en su mente, y un juramento de sangre prometió extinguir esa luz maldita hasta que jamás pudiera iluminar de nuevo los oscuros abismos del universo. En un remoto rincón de las eternas mareas de la disformidad, en un santuario iluminado por el fuego eterno de un brasero ardiente en el corazón de un arca del augurio, un colosal orbe de cristal parpadeaba y resplandecía con una intensidad sobrenatural. En su seno las imágenes se desplegaban mostrando a Angron desvaneciéndose en la cubierta de embarque del Conquistador. Tres figuras monumentales envueltas en la esencia del caos se alzaban alrededor del orbe, sus bastones de fuerza alzados en un ritual arcano. El fuego brujo danzaba entre las cabezas de los bastones, iluminando a los tres guerreros con una aura mística y temible. Eran los azotados, adoradores de Zench, cuyas armaduras deformadas y pintadas con los símbolos del cambio y la destrucción proclamaban su devoción al Señor del Cambio. El líder de los azotados, Apopar y Quen, señor de la Kerrare de los Tejetomos, se erguía con majestuosidad, su figura envuelta en una túnica ondeante sobre su armadura retorcida. Su yelmo, adornado con los cuernos que se alzaban hacia el cielo, proclamaba su autoridad sobre los reinos del caos. Su placa facial, vacía y sin ojos, era un testamento de su conexión con las fuerzas ocultas del universo. Cuando Quen hablaba, su voz resonaba en el aire cargado de poder, susurrando secretos antiguos y revelaciones oscuras en un murmullo que acariciaba el alma y helaba la sangre. Desde la profundidad de su ser, Quen habló con una voz que parecía surgir de las mismas sombras que lo rodeaban, sus palabras resonando con la autoridad de un profeta oscuro. Incluso desde lejos y con la disformidad para sostener nuestra hechicería, es difícil mantener nuestra vigilia sobre la bestia. Toda su naturaleza es anatema para la magia. Ante sus palabras, Mnerneskade, alto magíster de la guardia de élite de Quen, emitió un estruendo atronador amplificando por voz, su presencia imponente manifestando la ferocidad de su convicción. Con su servo-armadura mutada de exterminador, que se retorcía y se deformaba como un monstruo viviente, Crade carecía de cabeza visible. En su lugar, 9 ojos amarillos brillaban con una luz ominosa,
revelando su visión omnisciente del universo. Lo tenemos, rugió Crade con una determinación feroz. La bestia va a toda velocidad hacia Malakbel. Si no nos apresuramos, nos despojará de nuestro premio. Pero el tercero de ellos, Laxet el Oyente, surgió como una presencia sombría y encorvada, su armadura retorcida y nudosa, vibrando con una energía inquietante. Con aberturas Vox y receptores auditivos que cubrían su armadura, Laxet había perdido su humanidad en favor de una percepción más allá de lo mortal, convirtiéndose en el maestro de los secretos y la intriga. No debemos permitirlo, susurró Laxet con una voz que resonaba en el vacío como un eco de ultratumba. La duplicidad de Malakbel, los poderes prohibidos que se han desvelado, son joyas preciosas que los astutos dedos del que cambia las cosas deben tomar y trabajar. No somos los perros idiotas de Corne para salvajear y destruir. La conversación entre estos seres oscuros continuó, tejiendo una tela de planes y conspiraciones en el tejido mismo del universo. Sus palabras eran como conjuros lanzados al abismo para convocar el poder de los dioses oscuros y forjar su destino en la guerra de la gloria de Zench. Bueno, y con esto dejamos este vídeo, en el que es la parte 1 de Arcas del Augurio Angron, en el que hemos visto sobre todo el inicio de la parte de Angron, ¿no? En qué momento se encuentra el primarca demonio y qué es lo que le perturba. Espero que os haya gustado este vídeo, os habla Warhammer Historia y nos vemos en próximos vídeos.